7:45 y regresamos a este último bloque de CNN AM, imagen de La Serena en pantalla. 21 grados que se esperan ahí para la capital regional de la región de Coquimbo. Vamos a pasar a nuestra bloque de entrevistas y vamos a hablar de algo que estuvimos comentando en el programa a propósito de este sismo 7.2 que afectó el sur de Perú y también este tren de terremotos superiores a los 7 grados que han afectado distintas partes del mundo. El último de ellos en el país vecino, pero también hemos visto distintos sismos, unos 7.8 en Filipinas, 7.2 y 7.5 en Venezuela, 7.4 en Colombia, 7.3 en México. Bueno, una seguidilla de movimientos telúricos que han llamado la atención y la pregunta es, ¿qué pasa en nuestro país pensando en que somos un país sumamente sísmico? Bueno, para hablar de esto estamos en contacto con Jorge Kempien, académico de la Universidad Católica, investigador del área en amenazas en Sijidén R+. Ahí lo vemos en pantalla. Jorge, muy buenos días, gracias por este contacto con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días, Valentina, muchas gracias por invitarme. Bueno, es un tema bien interesante porque puede generar preocupación en la ciudadanía el hecho que haya tantos sismos en países cercanos y también en todo el mundo. Y primero que todo, expliquemos qué es lo que está pasando. ¿Tienen algún tipo de relación estos sismos que estamos viendo, no solamente en el Cono Sur, sino también en otras partes del mundo, que tienen algún grado de similitud con Chile, por ejemplo, en el caso del territorio asiático? Valentina, lo que vemos es algo relativamente natural dentro de la sismicidad que estamos registrando. La pregunta natural, ¿no es cierto?, que podemos hacernos es si aumentó la sismicidad global. La evidencia científica es clara. Cuando analizamos el catálogo mundial de terremotos desde el año 1900, la tasa de grandes sismos no ha aumentado. Lo que vemos hoy es producto del azar. Se produce naturalmente, hay rachas, hay silencio, y la amenaza sísmica en Chile es la misma que hace 2 meses y la misma que hace 10 años. Esto no ha cambiado. Ya, hay un punto. Es decir, esto no significa que sea la antesala de un terremoto de grandes magnitudes en nuestro país. Exacto, porque otra pregunta que podríamos hacernos es si el terremoto lejano o estos terremotos lejanos pueden gatillar uno en Chile. La verdad es que son tan lejanos y no existe hasta el momento, ¿no es cierto?, algo que hayamos reconocido en la comunidad científica como un mecanismo físico por el cual un terremoto en otro país tan lejano como Colombia, como Perú y otros, donde, ¿no es cierto?, estos terremotos puedan cargar las fallas chilenas a miles de kilómetros de distancia. Estos efectos son tan ínfimos cuando se produce un terremoto a miles de kilómetros de distancia en las fuerzas internas de la Tierra, que eventualmente hay otras fuerzas, ¿no es cierto?, que son generadas que pueden ser más grandes incluso. Por ejemplo, el simple hecho, ¿no es cierto?, de tener una marea alta o baja puede producir mayores fuerzas internas que las fuerzas, ¿no es cierto?, producidas por un terremoto extremadamente lejos. Así que en ese sentido, lo que nosotros vemos es que no existe, ¿no es cierto?, una relación que pueda ayudar o producir eventualmente un terremoto grande en Chile, producto de estos terremotos que hemos estado observando últimamente. Bueno, y hay otra situación que hay que tener en cuenta, y es que cada uno de los terremotos que hemos visto tienen características distintas respecto a el cómo se originan. Nosotros estamos acostumbrados a los temblores por subducción, ¿no? Por el que una placa baje y choque con la placa, la territorial, ¿no? Del territorio ya de nuestro continente, la placa continental, junto a la que está en el océano. En ese sentido, lo que estamos viendo en otros países es producto de otras cosas también, no es el mismo fenómeno. Exactamente, Valentina. Lo que nosotros experimentamos en 90%, o si queremos darle, ¿no es cierto?, un porcentaje, no lo he calculado, pero efectivamente son terremotos que se producen producto de la colisión entre la placa de Nazca y la placa continental sudamericana. Y en el contacto, ¿no es cierto?, de este choque es donde originamos nuestros terremotos principalmente. Nosotros tenemos algunos terremotos muy similares
a los que se producen en Venezuela. Ahora mismo estoy en Venezuela estudiando lo que sucedió en el terremoto del 24 de junio. Y este terremoto se produce en un contexto tectónico completamente distinto al nuestro, pero que en Chile sí efectivamente hay algunas similitudes. Por ejemplo, la falla Fañano es una falla que es contacto entre placas también y que produce terremotos como los que se producen acá en Venezuela, pero la recurrencia, la cantidad de terremotos que ocurren en estas fallas es bastante más baja que la cantidad de terremotos que se producen en nuestra zona de subducción. Quería también consultar, Jorge, a propósito, si es posible poder predecir los terremotos, porque se ha hablado mucho y está en la cultura popular esta creencia de se viene un terremoto o falta la liberación de energía en ciertas zonas de nuestro país en donde no ha temblado hace mucho tiempo. ¿Eso es real? ¿Uno puede predecir que hay ciertos territorios en los que hay energía acumulada y que podría tener un desenlace como un megaterremoto en el futuro próximo? Muy buena pregunta. Efectivamente, no es posible predecir terremotos. Para predecir se necesitan tres componentes muy importantes. Se necesita entender dónde se va a producir el evento, la magnitud o el tamaño que va a tener y el cuándo, el momento exacto en el que va a ocurrir. Y de esas tres componentes, lo más difícil es el cuándo se va a producir. Lo que sí podemos hacer en Chile para grandes terremotos es inferir dónde se está acumulando esa energía sísmica que usted señalaba, que efectivamente con instrumentos como GNSS o vulgarmente no es cierto conocido como GPS, podemos ver cómo se forma la Tierra y en base a eso podemos inferir con mucha incerteza los lugares que actualmente se está acumulando energía por deformación y Ya. que eventualmente pudiesen producir un gran terremoto. Pero el cuándo y el tamaño del terremoto efectivamente es algo que por ahora se escapa de nuestra posibilidad de predicción. Así que, en resumen, yo diría, no es posible hacer una predicción, no es posible determinar cuándo va a ocurrir, ¿no es cierto?, esos terremotos, pero al menos tenemos una idea, ¿no es cierto?, de dónde pueden estar localizados y qué tamaño pueden tener. Y la liberación de energía no tiene que ser necesariamente en un único evento, puede darse en varios eventos separados o tiene que ser algo concreto que logre destrabar esa energía acumulada. Correcto, efectivamente tenemos la posibilidad de ver grandes zonas que están de alguna forma acumulando energía, pero no necesariamente se van a producir en un gran terremoto. Ese sería como por de alguna manera, si se pudiese, ¿no es cierto?, clasificar el terremoto máximo posible que estamos, ¿no es cierto?, observando cómo se acumula su energía. También es muy probable, ¿no es cierto?, que se pueda producir en distintos segmentos, ¿no es cierto?, en magnitudes menores. Y eso es algo que seguimos estudiando constantemente en la comunidad científica en Chile y en el mundo para efectivamente llegar, ¿no es cierto?, en algún momento a predecir Claro. cuáles van a ser los terremotos más grandes que podemos estar, a los cuales podemos estar expuestos. Jorge, para ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo, hablemos de preparación sísmica. Chile es conocido por sus construcciones, que tenemos un modelo también que responde a la realidad de nuestro país, pero ¿qué tan preparado está Chile para poder enfrentar un terremoto de grandes magnitudes? Sabemos que hay muchas ocasiones en las que las tragedias no se pueden evitar, pero pensando en la comparativa que se hace con otros países donde vemos un grado de devastación tan grande como por ejemplo en Venezuela. Sí. Chile está objetivamente muy bien preparado. Nuestra norma sísmica es de clase mundial y así lo demostró el desempeño de nuestros edificios durante el terremoto del Maule del 2010. Esto fue uno de los terremotos más grandes que jamás hayamos registrado, pero ¿no es cierto? El sistema funciona en la medida que cada persona, ¿no es cierto? Cada ciudadano hace su parte. Eh, para eso, ¿no es cierto? Podemos decir que estamos preparados. No hay razón para el pánico. Lo que es importante mencionar es que es- al estar preparados también es importante no entrar en la complacencia y por eso cada uno de nosotros Claro.
tiene que hacer su aporte para que estemos todos seguros. Por ejemplo, la mochila de emergencia, Sí, siempre tener la mochila de emergencia, el plan de encuentro, hacer los planes previamente, ¿no es cierto?, con nuestra familia y conocer las vías de evacuación, especialmente para algunas de las amenazas subsecuentes a los terremotos que realmente son las que pueden cobrar más vidas en Chile, como la inundación por tsunami. claro, Así que no entremos en complacencia, a estar no preparados. entremos también ¿cómo se llama esto? En el, La poca en un preparación, pánico claro. colectivo. Mm. Es importante efectivamente estar preparados. Perfecto. Jorge Kempian, académico de la Universidad Católica, investigador además del área de amenazas en Sijidén. Quiero agradecerle por este contacto y por aclarar también todas estas dudas que surgen evidentemente por la cantidad de sismos que hemos visto ahí en el territorio latinoamericano. Que tenga un excelente día viernes y un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego.